Bienvenidos a este nuevo Latin Rhythm Podcast. Mi nombre es Harold Quintero, soy especialista clínico de ritmo cardíaco para el eje cafetero en Colombia. Hoy continuaremos hablando de las propuestas de valor para SICD y concretamente su posicionamiento hacia los médicos. Para desarrollar este podcast contaremos con la valiosa colaboración del Dr. William Bautista. Pero antes voy a hablarles un poco acerca de las propuestas de valor que vamos a presentarle a nuestros médicos. Recordemos como nos mencionó Jorge Valdés en algún momento. La propuesta de valor para SICD es tecnología de desfibrilación innovadora para tratar sin tocar el corazón. Y lo que nos hace diferentes con Emblem es el electrodo diferenciado, el cual, como sabemos, no toca el corazón, brindando seguridad al paciente, lo que lo hace único. Adicionalmente, nuestro SICD es MRI compatible, lo cual ya no es un plus en los dispositivos que implantamos hoy en día, sino una exigencia tanto por médicos como por los pacientes. Nuestro objetivo son los electrofisiólogos inquietos por nuevas tecnologías, que busquen mejorar la vida de los pacientes y a la vez evitar las infecciones transvenosas y ampliar el número de pacientes tratados. Con el desfibrilador subcutáneo podemos cubrir las necesidades que tienen los médicos de mejorar el resultado clínico que tienen con sus pacientes, reducir el riesgo de infecciones post-implante, utilizar tecnología de última generación e incrementar el número de los pacientes a los cuales se les brinda una solución que antes no tenían disponible. Con el SICD y nuestro electrodo proveemos una solución con baja tasa de complicaciones asociadas al implante o al explante del mismo. También se amplía el número de pacientes tratados que con un desfibrilador transvenoso no podríamos tratar, como pacientes con enfermedad renal al cual se le quieren proteger sus vasos o no tiene accesos venosos debido al tratamiento de su enfermedad. También pacientes diabéticos con alto riesgo de infección o pacientes jóvenes con riesgo de muerte súbita. Y las razones para creer nuestra terapia o la evidencia que respalda nuestra tecnología, con un número importante de estudios, registros y guías. Como les mencioné al comienzo de nuestro podcast, nos acompaña el Dr. William Fernando Bautista, médico electrofisiólogo de la Universidad de La Sabana y electrofisiólogo de la Universidad de McGill en Canadá. En la actualidad trabaja en el Hospital Universitario Santa Sofía en la ciudad de Manizales. El Dr. Bautista ha tenido la oportunidad de implantar nuestro dispositivo SICD hace unos años en la ciudad de Bogotá. Bueno, Dr. Bautista, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, sobre todo la compañía. Bueno, doctor, ¿es una ventaja el hecho de que nuestro desfibrilador subcutáneo, el electrodo, no toque el corazón? Bueno, más que una ventaja, pues todo empezó como una novedad, ¿no? Desde que salió, digamos, al mercado médico el uso del desfibrilador subcutáneo aproximadamente en la primera década del 2000, esto ha puesto la medicina como en nuevos escenarios, ¿no? El hecho de que el desfibrilador sea una alternativa para los electrodos que no vayan por vía endovascular al corazón lo hace supremamente atractivo, dado que no tenemos, pues, riesgo de infecciones asociadas al dispositivo y si pues que tengan que ver con riesgo de endocarditis. Si esta se presentara en este tipo de dispositivos, pues sería una infección subcutánea, que esto lo hace muy atractivo. Es además una opción, pues yo creo que al uso de los electrodos epicárdicos de desfibrilación, ya que el paciente tendría que haber ido a cirugía cardiovascular, una cirugía con esternotomía. Este es un procedimiento mucho más sencillo y que desde la técnica, que es simplemente tunelizando un electrodo, puede presentar ventajas como disminución de la tasa de infección, el no uso del acceso vascular venoso, la ausencia de complicaciones relacionadas con las punciones subclavias, axilares o incluso la disección de la vena cefálica, que es la técnica más sencilla, y esto lo vuelve muy atractivo. Doctor, ¿por qué es necesario que un dispositivo, sobre todo uno de TACI, sea compatible con MRI? Definitivamente la resonancia magnética nuclear es la técnica diagnóstica hoy por hoy de elección para muchas patologías, sobre todo patologías que tienen que ver con la columna axial,
y con patologías cerebrales, ¿no? Digamos que el grupo etario que manejamos en nuestro medio, que es por encima de los 60 años, a mi concepto es el que más se beneficia de uno de estos exámenes diagnósticos, dado que otras técnicas no pueden aportar la información suficiente para permitirle al radiólogo el correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, basado en eso, considero que es muy importante que el dispositivo sea compatible con resonancia magnética. Incluso se podrían intentar hacer resonancias cardíacas. Bueno, es bien conocido el artefacto que produce el electrodo del desfibrilador subcutáneo en manos expertas podría permitir un diagnóstico y una aproximación diferente y más precisa para beneficio del paciente. ¿El utilizar un desfibrilador subcutáneo mejora los resultados clínicos de un paciente? Bueno, digamos que de cara a la indicación del dispositivo de alto voltaje, sea subcutáneo o no, la presencia de tener el desfibrilador disminuye la mortalidad, ¿no? Sobre todo en pacientes que han tenido eventos arrítmicos o en pacientes que tienen indicación en prevención primaria de dispositivos de alto voltaje, la mortalidad se puede disminuir hasta un 18%. Ahora, no hay un estudio clínico que compare un dispositivo subcutáneo con un dispositivo endovascular en cuanto a reducción de la mortalidad o incluso beneficios, pero los resultados de la literatura actual pueden dar la idea de que este tipo de dispositivos requieren mejor selección de los pacientes para ver mayores beneficios. Es decir, pacientes que definitivamente ya hayan tenido una infección y hayan sido explantados de un dispositivo endovascular, de pronto tienen mayor beneficio con un dispositivo subcutáneo y de esta forma podría mejorar sus resultados clínicos. O pacientes con patologías vasculares diversas, trombosis periféricas e incluso con antecedentes de endocarditis podrían beneficiarse de este tipo de dispositivos y de esta forma permitir que el beneficio del alto voltaje y la ausencia del electrodo endovascular cumplan su cometido, que es la disminución de la mortalidad. Doctor, ¿el tener tecnologías como el SICD incrementa el número de pacientes? A mi concepto no considero que incremente el número de pacientes, especialmente en nuestro medio, donde es una terapia considerada nueva para muchos, administrativos, cosa que considero que es física o físico desconocimiento de la historia del desfibrilador, más costosa comparada con el cardiodesfibrilador intravascular. Y la verdad considero que no ha existido una estrategia educativa clara que permita a los médicos entender el papel de la terapia, el uso adecuado y pertinente y las ventajas potenciales que esta terapia tiene en el medio en el que nos desenvolvemos. Eso no se encuentra, digamos, con respuestas que lo hacen pensar que hay un total desconocimiento de la terapia y por esto no se puede aprovechar el potencial actual del dispositivo. Doctor, ¿conoce la evidencia que respalda nuestro desfibrilador subcutáneo? Conozco la mayoría de la información. Quisiera empezar por mencionar las últimas guías de manejo de arritmias ventriculares publicadas en el 2017 en el Journal of American College of Cardiology, en donde el desfibrilador subcutáneo ganó una recomendación 1 con un nivel de evidencia B para pacientes con accesos inadecuados o que han tenido riesgo o estuvieron en infección y que no requieran estimulación, y extendió la recomendación a un 2A con nivel de evidencia B en pacientes que no tengan indicación de pacing para todos los pacientes, aquellos que necesiten o requieran un desfibrilador, o sea que tiene un adecuado papel. En cuanto a la evidencia que tiene que ver, digamos, con el screening, pues surgen varios tipos de discusiones, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población que requiere desfibrilador va a pasar el screening y va a ser apta para implantarse un dispositivo subcutáneo? Bueno, de esto hay varios estudios. Hay un estudio clínico que se llevó a cabo en Alemania, en donde encontraron que hasta el 7% de los pacientes no pasaban el screening, lo cual hace que este dispositivo pues sea asequible a la mayoría de los pacientes si nos basamos solamente en las recomendaciones de las guías. En cuanto a la técnica, desde el 2010, cuando se publicó el por qué se debe implantar como se implanta hoy en día, a la fecha, pues han habido varios escenarios clínicos, incluso pacientes que antes se consideraban probablemente no aptos por el solo hecho de tener miocardiopatía hipertrófica, ahora se han
planteado posiciones diferentes de implante del electrodo de desfibrilación, cosa que no se había interrogado antes. ¿Qué porcentaje de los episodios de fibrilación ventricular tiene un choque efectivo? Esto es otro aspecto que se ha estudiado, y artículos como el publicado en Circulation en el 2013 evaluaron que hasta el 13.1 de los choques son inapropiados, pero de todas formas permiten que el dispositivo tenga un margen de seguridad mayor al 99%. Y en general los estudios clínicos que se tienen a la fecha permiten decir que es una terapia segura, aunque quizás una limitante sobre los dispositivos endovasculares es que todavía hay la necesidad de realizar el test de la desfibrilación. Esto pues, el último estudio clínico, el estudio Simple, que se publicó en el 2018, demostró que es necesario el test de desfibrilación en sala y que la demora del choque puede ser hasta 18 segundos, siendo esta segura. Y el estudio clínico aleatorizado que está en curso, el Praetorian Trial, que tendrá resultados en el 2023, permitirá resolver esta interrogante. Y por qué no, llegaremos a un punto en donde no se requieran test de desfibrilación en sala y haga la terapia más apropiada para algunos médicos, más no sé, como más apetecida de pronto. Doctor, muchas gracias por haber participado de este podcast y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.